Muy buenos días. Esta semana en la asignatura de Ciencias 3 hablaremos acerca de la segunda revolución de la química, el orden en la diversidad de las sustancias, las aportaciones del trabajo de Canizaro y Mendeleev. El estudio de las propiedades de la materia puso en evidencia una serie de similitudes entre los elementos químicos descubiertos a lo largo del tiempo y ha permitido clasificarlos. El concepto moderno de elemento fue establecido por Robert Boyle en el siglo XVII, quien en su libro El químico escéptico señaló la existencia de ciertas sustancias elementales que al combinarse formaban el resto. En 1772, el químico francés Louis Bernard Goiton de Morveau incluyó los elementos conocidos en su época en una tabla de sustancias químicamente simples, y en 1787 publicó el método de nomenclatura química junto con Antoine Laurent de Lavoisier, Claude-Louis Verhoeven y Antoine Francois de Fourcroy. Estos científicos buscaban que el nombre de los elementos indicara sus propiedades más notorias. En 1789, Lavoisier clasificó los 3 elementos conocidos hasta el momento en su Tratado Elemental de Química. En ellos incluía también a la luz y el calor, a los que consideraba elementos. Esta clasificación no era la más adecuada, pero sentó un precedente y en ella dividió a los elementos en 4 grupos: las sustancias metálicas, las no metálicas, las salificables térreas y las de los cuerpos que, excepto por el calor, eran gases. Al principio del siglo XIX ya se conocían cerca de 55 elementos químicos, un número bastante grande como para inquietar a los investigadores, y se preguntaban cuántos serían en total y cómo los podrían clasificar, si los que conocían parecían muy diferentes unos a otros. Algunos recurrían también a ordenarlos por orden alfabético y otros entre la clasificación o diferencia de metales y no metales. En este último grupo de investigadores está el médico y químico Jean-Jacques Berzelius, quien agrupó en los metales a los elementos que tenían un brillo característico, eran maleables y dúctiles y conducían el calor o la electricidad, mientras que los no metales presentaban diversos aspectos físicos y no eran conductores. Berzelius también sugirió que para representar los elementos se utilizaran 1 o 2 letras en vez de signos arbitrarios, y la primera letra se tomaría de su nombre latino, pues el latín era la lengua internacional de la terminología científica. A él se debe la simbología de la química moderna. También descubrió 4 elementos: el cerio en 1803, el selenio en 1818, el silicio en 1823 y el torio en 1828, y aisló otros 6, el calcio, el estroncio, el bario, el tántalo, el vanadio y el circonio. La clasificación de los elementos químicos en grupos con propiedades similares no fue fácil, y muchos científicos establecieron sistemas para dividirlos empleando criterios muy diferentes y particulares hasta llegar a lo que hoy conocemos como la tabla periódica de los elementos químicos. Pero a mediados del siglo XIX, una de las principales dificultades de la química era establecer la estructura de las sustancias diferentes. Por ejemplo, el ácido acético le asignaban 19 formas distintas, al amoníaco lo representaban como NH y al agua simplemente como HO, tal como lo había puesto John Dalton, ¿no? El último día del Congreso Internacional de Química en el Mundo, en Alemania, en 1860, el químico italiano Stanislao Canizaro mostró los resultados de su determinación de masas atómicas y se basaba en la hipótesis de Avogadro, la cual no había tenido gran repercusión, pero indicaba en volúmenes iguales los gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura, y había un mismo número de partículas. Sus resultados fueron recibidos con entusiasmo por los científicos Auguste Kekulé, Adolf Stecker y Lothar Meyer. Por ejemplo, para obtener la masa de un elemento con el método de Canizaro, primero se determinaba la masa molecular de varios de sus compuestos.
Para ello se medía la densidad de cada uno y luego se dividía entre la del hidrógeno, con lo que se lograba conocer su densidad relativa respecto a este. Al multiplicar el resultado por 2, se seguían las masas moleculares de cada compuesto. Era posible gracias a que Canizaro encontró en sus trabajos que la masa molecular de un compuesto gaseoso era casi el doble de su densidad relativa respecto al hidrógeno. Después se efectuaba el análisis químico de diferentes compuestos y se calculaba la composición porcentual de un elemento investigado. De esa manera, utilizando como patrón al hidrógeno, Canizaro estableció las relaciones entre las masas atómicas y moleculares de elementos y compuestos y aclaró que la fórmula del agua era H2O y no era HO o no era H2, como habían mencionado anteriormente. En 1864, el químico inglés John Alexander Reina Newlands observó la repetición de las propiedades de los elementos en periodos de 7, tal como lo hacen las notas musicales en las octavas de un teclado de piano, hecho al que denominó ley de las octavas. Las propiedades del primer elemento de una serie eran similares a las del primer elemento de las series previas o posteriores. El segundo al segundo y así hasta el final. Después, el químico alemán Johann Wolfgang Dobereiner agrupó algunos elementos de 3 en 3, por eso se le llamaba triadas, en función de sus masas atómicas para tratar de establecer un orden entre ellos y sus propiedades. En 1817 encontró que en el estroncio tenía una masa atómica casi igual a la media aritmética del calcio y del bario. Después encontró algo parecido entre el litio, el sodio y el potasio, el azufre, el selenio y el telurio, y el cloro, el bromo y el yodo. A eso le llamó ley o triadas de Dobereiner. Mendeleev en 1869 realizó igual una especie de tabla periódica en donde los aspectos que mostraba, uno de los aspectos más importantes fue que ordenó los elementos de tal manera que sus propiedades, similitudes y diferencias fueran apreciadas con facilidad. También dejó algunos espacios vacíos para algunos elementos que consideró serían descubiertos posteriormente y de los cuales predijo con asombrosa exactitud sus propiedades físicas y químicas. A esos elementos les dio un apelativo provisorio, compuesto por el nombre del elemento inmediato superior en la tabla y un prefijo que indicaba el número de espacios hacia abajo en el que se encontraría. Las sorprendentes predicciones de Mendeleev se cumplieron cuando 15 años después se descubrieron el galio, el escandio y el germanio, cuyas características y propiedades coincidían con las previstas por él, ¿no? Que pasen unas felices fiestas, aprovechen sus vacaciones, una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Cuídense mucho y disfruten a sus familias.